Antes de ocupar nuestros lugares, me gustaría que abriera tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 9. Gloria al Cordero de Dios. Jeremías 37, versículo 9. Si lo tiene, gloria a Dios. Vamos a leerlo en la pantalla, vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Repito, así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Padre maravilloso, esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me prestas de poder expresar tu palabra en esta preciosa mañana, esperando que el Espíritu Santo cautive la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que tu palabra ya implantada en nuestros corazones dé fruto, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana, hermanos, le he puesto como título a este pensamiento: el autoengaño. El autoengaño, el arma favorita de Satanás. Si ese es el arma favorita de Satanás, nosotros tenemos que saber, porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice: no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Cuando Dios le dice a Jeremías, hablándole acerca de este pueblo de los caldeos, era un pueblo, era una tribu. Pero cuando usted se va al original y busca la palabra caldeos, la palabra caldeos significa demonios sanguinarios. Eso es lo que significa la palabra caldeos. Y efectivamente, si usted se va al libro de los Hechos, muchos años después, el apóstol Pablo, escribiéndole en el libro de los Hechos a la iglesia, les dice que tengan cuidado de los caldeos. Se había extinguido el pueblo de los caldeos, se había terminado, se había quedado atrás. Pero ¿por qué Dios le dice a Jeremías que no se van a ir jamás? Precisamente porque más allá de ser una tribu, más allá de ser un pueblo, era una generación de demonios. Por eso los dice que no se van a ir jamás. En otras palabras, siempre hay que estar luchando con el enemigo que tenemos, que es Satanás y todos sus demonios. No crea que porque usted ya no quiere colaborar, no crea que porque usted ya decide no ser partícipe de la obra de Dios, Satanás va a dejar de ser su enemigo. Satanás es el enemigo de toda la creación, de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Satanás quiere destruir a toda la raza humana. Pero ¿por qué le puse el autoengaño el arma favorita de Satanás? Porque hoy por hoy la mayoría de la iglesia no está consciente de que tenemos este enemigo. Y que este enemigo no descansa las 24 horas, los 7 días de la semana, buscando de una y de otra manera cómo destruirnos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo no estamos conscientes de que tenemos un enemigo, entonces nos estamos autoengañando. ¿Sí? Así, vivimos autoengañados. No tenemos una conciencia despierta de que tenemos un enemigo que nos está acechando todos los días.
A causa del autoengaño, que es una de las armas sobrenaturales de Satanás, muchos creyentes hoy por hoy ni siquiera consideran la idea de que estamos en una batalla, en una pelea diaria por nuestras almas. Cada día tu vida, Satanás y sus demonios quieren destruirte, quieren matarte. Es más, vamos a verlo en la Biblia, Jesús lo dice de una mejor manera. Póngame San Juan capítulo 10, versículo 10, por favor. Mire cómo lo dice, cómo lo describe Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjese bien cómo describe Jesús a Satanás, lo describe como un ladrón. Y el ladrón tiene una peculiaridad, nunca se presenta tal y como él es. O hasta ahorita yo no he sabido a nadie que haya llegado un ladrón y que te presente y vaya y toque a la puerta y diga, ¿sabe que soy el ladrón fulano de tal? Y vengo a ver en qué lo puedo saquear. ¿Verdad que no? La peculiaridad de él es tratar de agarrarnos dormidos. Ya sea porque es de noche, como trabajan los ladrones, de noche, de madrugada, ¿sí? Pero este ladrón, que es un ladrón espiritual, quiere agarrarnos dormidos espiritualmente. Y por eso le digo, el apóstol Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en los aires, contra demonios y todo, y potestades. Entonces, esa es nuestra lucha. Pero dígame usted, ¿cuántos están conscientes cada día de tener esa lucha? En realidad, la iglesia no está consciente de eso. Por eso la iglesia no puede disfrutar lo que Jesús promete. Jesús promete que Él vino a darnos una vida abundante. Pero como nosotros no estamos despiertos, entonces el diablo nos está robando todo lo que Jesús vino a conquistar en la cruz a favor de usted y a favor mío. Entonces, hermanos, esto no es de ahora. Cuando nos vamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 3, dice la escritura que Satanás tentó a Eva para que desobedeciera a Dios y comiera del fruto. Me pone, por favor, Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a verlo en la pantalla. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese bien, dice que vio la mujer, ¿eh? Entonces, no, sígale. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Fíjese bien, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La Nueva Versión dice, entonces su conciencia fue abierta. Porque el entendimiento no se abre hasta que no se abre la conciencia. Entonces, por eso ahí se abrió la conciencia, porque ellos tenían una conciencia de inocencia. Por eso teológicamente se conoce ese periodo como el periodo de la inocencia. Adán y Eva estaban inocentes. El diablo vino y le robó esa conciencia inocente. ¿Por qué? Porque les presentó el árbol de tal manera que lo codiciaron y pecaron. Pero deje usted, el asunto no para ahí. Yo siempre he dicho que por eso el título es el autoengaño. A Eva la engañó el diablo, pero a Adán, ¿quién lo engañó? Adán se autoengañó solo. Porque la mujer lo único que hizo ya después de que comió el fruto le dio y él lo agarró y lo comió. Entonces por eso le puse esta mañana a este tema, el autoengaño. Porque muchas de las veces, aunque sabemos, porque tenemos muchos años en la iglesia, vivimos autoengañados, como lo hizo Adán.
Esto no es nada nuevo, hermanos. Por la consecuencia de que Satanás le robó la conciencia a Eva y a Adán y se autoengañaron, hasta el día de hoy usted y yo estamos sufriendo las consecuencias. Sí, pero déjeme decirle algo más. Póngame 2 Corintios. ¿Por qué traigo este tema en esta mañana en relación? Póngame 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿por qué lo celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De dónde? De la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que los cela porque él los casó con uno solo. No con muchos dioses, no, con uno solo. Por eso el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de, precisamente, de no ser adúlteros, de no hacer amistad con el mundo porque nos convertimos en enemigos de Dios y todo eso que estamos estudiando hoy los miércoles. Pero bueno, vea usted que el pendiente del apóstol Pablo es que sus sentidos hubieran sido engañados, ¿sí?, trastocados, como le sucedió a Eva y a Adán. Pero déjeme decirle otra cosa todavía más tremenda. A Adán y a Eva, Satanás los engañó en la misma presencia de Dios. Todos los días salían y platicaban con Dios en el huerto del Edén. Pues precisamente en ese ambiente, ahí Satanás engañó a Eva y a Adán. Porque a veces pensamos que porque venimos a la iglesia, Satanás, como decimos vulgarmente, Satanás nos hace los mandados. No es así. A veces los más engañados somos los que estamos en la iglesia, porque tenemos conocimiento. Los que están afuera, muchos no tienen conocimiento, pero usted y yo tenemos conocimiento, pero ese conocimiento nos tiene adormecidos, porque no lo ponemos por práctica. ¿Sí? Entonces vea usted que encontramos esto, hermanos, y quiero ser enfático para que usted se dé cuenta. Si Eva y Adán fueron engañados en la misma presencia de Dios, Satanás se atrevió no solamente a tentar a Eva y a Adán y a engañarlos, no solamente a la iglesia, al mismo Jesucristo lo tentó, quiso engañarlo. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué argumentos tiene usted como para que usted piense que usted no lo puede tocar el diablo? Entonces, lo importante que yo percibo, hermanos, es que no nos sigamos engañando. ¿Sí? Que no pensemos que estamos bien cuando no estamos bien. ¿Sí? Ese es mi propósito, que usted no se siga tomando la píldora que le adormece la conciencia. Usted diga: estoy mal, no soy fiel con Dios, soy un malagradecido, soy un ingrato, tengo que levantarme de este sueño. Ese es mi propósito en esta mañana. ¿Por qué, hermano? Porque mire, ya después de 25 años de pastor, 18 de convertido, 42 años de cristiano, me he dado cuenta que el trabajo del diablo es engañar al creyente. Y así como he visto muchas familias llegar a las iglesias, he visto muchas familias destruidas. Precisamente porque el diablo no duerme. Y entonces yo lo que le quiero decir, ¿qué fue lo primero que Satanás le robó a Eva? ¿Qué fue la advertencia que Pablo le está haciendo a los corintios? Que tengan cuidado de que Satanás le robe, ¿qué? Su dinero. No, si Satanás es lo que le ofrece dinero. No, Satanás lo que está persiguiendo en ti y en mí es robar nuestra conciencia. Porque robando nuestra conciencia
ya nos robó todo. Y es lo que persigue, robar nuestra conciencia. Mire, hermanos, hay una cita que me gusta mucho que leo seguidamente como que para estrujar sus conciencias, ¿no? Me la puede poner, a veces tiene San Juan capítulo 6, versículo 70. Para que usted se dé cuenta cómo una conciencia puede estar dormida, cauterizada y no darse cuenta. Y puede estar aquí. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es. Pero lo que me llama la atención es que Judas no se dio por enterado, porque en el siguiente versículo dice que estaba hablando de Judas. Judas no se dio por enterado. Y usted, si conoce la historia, si conoce los evangelios, pasaron 3 años y medio Judas con Cristo y nunca se dio cuenta que estaba endemoniado. 3 años y medio y nunca se dio cuenta porque tenía su conciencia dormida. Todavía unas horas antes de Jesús ser entregado, que Jesús dijo: uno de vosotros me entregará. Oiga, de volada sonaron las alarmas en los discípulos, ¿no? Y empezaron a preguntar: ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Judas a un lado de Jesús y dijo: el que moja su pan en mi plato. Y Judas ni cuenta se dio. ¿Por qué no se dio cuenta Judas? De la misma manera que tú y yo no nos damos cuenta que somos infieles a Dios. Ni más ni menos. Es de la misma manera. Y eso fue lo que lo llevó al trágico final a Judas. Tener una conciencia dormida, una conciencia cauterizada. Por eso yo considero, hermanos, que lo más importante que tú y yo debemos de cuidar es nuestra conciencia, para que Satanás no nos engañe. Y mire, en la Biblia hay una historia que habla muy bien acerca de cómo funciona la conciencia. Póngame San Juan capítulo 8, versículo 2 al 9. Vamos a ver esta historia y vamos a ver cómo trabaja la conciencia del ser humano cuando está despierta. Dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjese bien, todos aquellos, la conciencia los acusó porque ninguno estaba libre de pecado. Pero ¿quién les dijo que se fueran? Por eso la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque es su conciencia la que lo acusa. Entonces, ¿se fija cómo funciona la conciencia cuando estás despierta y enferma? Porque esta conciencia los estaba acosando, ¿sí? Entonces, vea usted que Satanás siempre va a apelar precisamente a nuestra conciencia. Y yo hacía memoria. Mucha gente ha pasado por Monte Oreb. Y uno se da cuenta que ya después de 10, 5 años, 10,
ya recorrieron infinidad de iglesias. ¿Sí? Y yo me preguntaba, si yo hiciera una estadística, ¿por qué la gente se ha ido de este lugar? ¿No tendrían una razón o un motivo del cual acusarme a mí directamente? Porque yo no le he robado a nadie, ni dinero, ni mujeres, ¿sí? Y yo no vivo y yo no soy pastor por su dinero tampoco. Yo soy pastor porque Dios me puso por necesidad, ¿sí? Si alguien quería correrle al pastorado era yo. Yo nunca decidí ser pastor. Entonces, me gustaría, y yo ya ves, me gusta mucho filosofar y hacer estadísticas. Y yo me preguntaba dentro de mí, ¿qué motivo daría la gente para decir por qué se fue de este lugar? Pero entonces empezó a venirme esos pasajes a la Biblia. Precisamente, que muchas veces la gente se va porque tiene una conciencia dormida o enferma, que vamos a ver más adelante, o cauterizada, porque no se da cuenta que como seres humanos nos herimos los unos a los otros. Oiga, la gente a veces piensa que un pastor, o al menos yo, piensan que soy de palo. Piensa que usted puede durar 5 años aquí y el día que usted se vaya, yo no voy a sentir. No, sí siento, porque yo me acostumbro a orar por usted. Yo me acostumbro a estar al pendiente de usted. Y el día que se va, pues me duele y siento. Pero la gente cuando toma una determinación se va. Y déjeme decirle que se vuelven hasta los más espirituales. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Le estoy diciendo porque cómo trabaja Satanás en la conciencia del ser humano y qué es lo más importante que tú y yo tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta mañana? Si ya nos estamos dando cuenta que Satanás apela a querer robar nuestra conciencia, porque ya una vez que roba nuestra conciencia ya nos robó todo. Entonces quiere decir que hay que cuidar nuestra conciencia, hay que limpiarla, hay que santificarla. Porque a veces hay cosas del pasado que te estorban hasta el día de hoy. Pues en este día limpia tu conciencia y conságrala a tu destino que Dios tiene para tu futuro. Dios tiene un futuro, tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces nosotros esta mañana tenemos que sacudir nuestra conciencia, limpiarla, purificarla y ponerla al destino de Dios para nuestra vida. Todos tenemos una conciencia. Entonces esta es la pregunta. Si todos tenemos una conciencia, ¿está despierta nuestra conciencia a las cosas de Dios o está dormida? Satanás ha salido a robar tu conciencia y es parte vital de tu espíritu. Es la que te mantiene despierto. Oílo bien, la conciencia es la que te mantiene despierto a la justicia de Dios. No a la justicia de nosotros, no, a la justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, entre ellos el hablar en otras lenguas. Póngame primera de Corintios capítulo 15 versículo 34. ¿Qué les dice el apóstol Pablo a esta iglesia? Si esta iglesia está llena de todos los dones, manifiesta la gloria de Dios, les dice algo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo dijo. Dice, hey, hay que velar debidamente y no vamos a pecar, porque algunos no conocen a Dios. Y a veces por vivir descuidadamente y cometer pecados, a veces le estorbamos a la gente. Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que le está enseñando a esta iglesia, que velen debidamente y que no pequen, porque algunos pues no conocen a Dios, algunos están ahí, acaban de llegar, otros ya tienen tiempo, pero no conocen a Dios. Entonces hay que tener cuidado de esto, ¿sí? Porque como le decía, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque hace muchos años oí a un conferencista. Bueno, no muchos años, como unos 5 años atrás, oí decir a un conferencista que un día fue invitado a una iglesia muy grande.
Dice que cuando estaba dando una conferencia, un seminario a esa iglesia, el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿sabías que la mitad, 50% más o menos acerca de las mujeres y los hombres que están aquí, están atados a la pornografía y a las fantasías? Y esa misma gente que estaba ahí es la misma gente que igual que usted se levanta y adora, alaba a Dios, bendice a Dios, gloria a Dios, pero que por dentro su conciencia Satanás se la ha robado y creen que porque no sale a la luz pública pueden seguir practicando esos pecados, pues que ya Satanás le robó la conciencia. Y eso me lleva a recordar una historia de los mongoles. Los mongoles decían en una biografía que leí que no era pecado robar. Así que de tal manera que enseñabas a sus niños para que fueran buenos ladrones. Decían que lo malo, el pecado consistía en que los agarraran con las manos en la masa. ¿Sí? Y así estamos nosotros los cristianos. No somos mongoles, pero muchas veces tenemos vidas ocultas. No somos honestos. Y si tú no eres honesto, pues ¿cómo Dios te va a liberar? Si te engañas a ti mismo, ¿cómo Dios te va a hacer libre? Entonces, ya Satanás nos robó la conciencia. Y yo estoy bien mientras no me cachen en la movida. Yo sigo robando mientras no me descubran. Yo sigo tomando mientras no me descubran. Yo sigo mientras no me descubran. Ya una vez que me descubrí, estalló la bomba. ¿Por qué? Porque Satanás ya logró su propósito: destruirnos. Así que hay que velar debidamente y no hay que pecar, porque algunos no conocen a Dios y no hay que servirles de estorbo. Entonces hay que limpiar y santificar nuestra conciencia. Entonces, mire, póngame Hechos capítulo 23, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces hay que procurar esto. El apóstol Pablo los miró fijamente y les dice: yo he procurado vivir con una conciencia limpia. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice: con una buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué dice con una buena conciencia? Porque hay muchas conciencias. Hay malas conciencias, hay conciencias enfermas, hay conciencias cauterizadas, hay conciencias dormidas, hay conciencias que ya están muertas. Pero el apóstol Pablo aquí dice: yo con una buena conciencia siempre he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué es entonces importante proteger nuestra conciencia? No solamente santificar la conciencia, limpiarla, no, sino protegerla. ¿Sí? Porque hay que protegerla. Mire, póngame 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Esto se lo enseña Pablo a Timoteo mientras lo estaba discipulando. Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay que proteger la conciencia, porque si no la proteges, entonces empiezas a naufragar y empiezas a andar de un lado por otro con una mentalidad y con una fe desértica. Sí, por eso aquí el apóstol Pablo le dice que mantenga una buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron algunos en cuanto a la fe. Entonces, por eso es importante. Y Pablo quería enseñarle bien esto a Timoteo, porque era su conciencia la que lo iba a estar haciendo firme, manteniendo la fe y buena conciencia. Dos cosas le enseña Pablo a Timoteo, que son indispensables en nuestra vida diaria, que son la fe y una buena conciencia. Son dos cosas que nos van a ayudar a mantenernos firmes. Una buena conciencia
Es una conciencia sana que no guarda resentimiento en contra de Dios. El tener una conciencia sana alimenta un temor reverente y la confianza necesaria en nuestro caminar diario a la vida cristiana. Pablo también le enseñó a Timoteo que su meta no debía, como cristiano, debía ser el caminar en amor y en una buena conciencia. Con amor y con una buena conciencia. Póngame Timoteo, 1 Timoteo 1:5. Y le dice, pues el propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Sí? De una fe no fingida. Por eso es necesario entonces que nuestra conciencia permanezca sana, para no tener una fe fingida, para tener una buena actitud, una buena conciencia. No tener resentimientos, hermanos, con Dios ni con la gente. No demande tanto de la gente. Usted y yo somos muy imperfectos y por eso a veces usted se defrauda porque pone demandas muy altas. A veces piensa que se casó con un ángel y ya cuando está como la chavalita aquella que se casó, al revés, el muchacho que se casó con la muchachita porque cantaba muy bonito, ¿no? Y se enamoró porque sí cantaba muy bonito la muchacha. Pero cuando se casó y la primera mañana que amaneció toda greñuda y todo, cuando la vio decía, canta, canta. Hija, cómo debe cuidar la conciencia. Así que la mujer tuvo que empezar cantando de Nayuna, porque si no. Ay, Señor, ayúdanos. Fíjate qué importante es la conciencia. El amor nacido con un corazón limpio y de una buena conciencia, de una fe no fingida. No hay que fingir, hermanos, porque tarde que temprano sale a relucir lo que somos. Tarde que temprano. Así que ¿para qué fingimos? Por eso Pablo entonces exhorta a los cristianos a vivir con una buena conciencia para que los que hablan mal de ti puedan ser avergonzados. Póngame 1 Pedro capítulo 3 versículo 16. Mire lo que dice. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Se fija? Teniendo buena conciencia para que los que hablan, para los que critican de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Por eso el apóstol Pablo nos está instando a que sigamos con una buena conciencia. ¿Qué es el poder de una buena conciencia? La palabra, hermanos, griega apróscopos, que traducida quiere decir limpio o sin ofensa. Esa es una buena conciencia, una conciencia limpia. Es la palabra griega apróscopos, que traducida quiere decir limpio y sin ofensa. Quiere decir, hermanos, que en los 20 y tantos años de pastor he recibido miles y miles de ofensas, pero mi trabajo es mantener mi conciencia limpia, sana. ¿Qué es lo que yo hago? Orar por los que me critican, bendecir a los que me maldicen. Eso es lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Procuro mantener una conciencia limpia y sana. Porque recuerdo muy bien ese pasaje cuando Jesús andaba predicando y que estaba hablando y llegó el momento en que tenía que irse de ahí. Les dijo, ahí viene el príncipe de este siglo y yo nada tengo en él. Hablando de que Jesús no tenía en su naturaleza nada del diablo. No tenía odio, no tenía rencor, no tenía avaricia, no tenía nada, Satanás. Pero el problema es que nosotros sí tenemos mucho.
Por eso las pescamos hasta en el aire. Nosotros somos como el imán. Usted pasó un imán por donde están los clavos y todo, y el trabajo del imán es recoger todo lo que es metal. Y el trabajo del diablo es pasar por donde está usted y recoger todo lo que usted tiene de él. Y de repente le salta la envidia, le salta el coraje, le salta el odio, le salta el rencor, le salta la avaricia, le salta la... ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos de Satanás en la naturaleza caída. Pues de eso hay que limpiarnos, y para eso necesitamos renovar nuestra conciencia. Teniendo esperanza, hermanos, en Dios, la cual ellos también abrigan. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice en el libro de los Hechos. Póngame Hechos capítulo 24, versículos 15 y 16. Ojalá que esta palabra, hermano, se pegue en nuestra mente, en nuestro corazón, y que este día salgamos con una manera diferente de pensar. Que el Espíritu de Dios venga y arranque de raíz todo lo que nos estorba para seguir caminando en la vida cristiana. Que podamos salir como becerros de la manada, gritando de gozo, de alegría, y decir: qué bueno es Dios. Mire lo que dice la palabra: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué quiero mantener mi conciencia así? Porque usted, al igual que yo, abriga la esperanza de resucitar un día de entre los muertos. Es nuestra esperanza que un día los muertos en Cristo resuciten y puedan ver el premio supremo de la vida eterna. Esto es lo que anhelo. ¿Qué es? ¿Qué es una conciencia limpia? Lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que no debe haber algo en ti que cause que otro tropiece. Mire, es importante procurar ser honestos, porque si no somos honestos, nunca vamos a poder tener una conciencia sana. Hace unos días atrás había visto yo a un gran pastor y predicador, pero me tocó el mal día de que cuando lo abrí, él estaba peleándose en las redes sociales, y luego de esos spots que salen, vi como 3 y en los 3 estaba peleando él. Lo cerré, me fastidié, lo cerré. Entonces, no sé cómo salió la plática con una persona y le dije: no, es hermano. Le dije: lo único que hace es pelear. En esta semana, antier en la mañana, lo vuelvo a abrir y me vuelve a salir. Y lo empiezo a oír y me empiezo a quedar anonadado. Un hombre con una palabra tremenda, y me quedo anonado y veo el otro spot y veo no, pues quería verme, me estaba deleitando. Pero entonces viene a mi conciencia: y lo que dijiste los otros días de él, a la persona que le había dicho, yo tuve la precaución y ahora le dije: oiga, fíjese que oí al hermano y qué tremendo. No me quedé solamente con la mala impresión, sino que ahora que cambió mi impresión, tuve el cuidado de mantener mi conciencia limpia y le dije a esta persona: oiga, qué tremendo el hermano, qué predicadorazo, qué palabras usa, qué revelación. Porque a veces, hermanos, somos muy prontos para hablar la crítica, lo malo, pero cuando viene la corrección, con esa nos quedamos. Porque nuestra conciencia, como está enferma, ya no tenemos el cuidado y la delicadeza de ir y aclarar y decir: no, es que el hermano recibió una mala impresión, pero estaba equivocado. Entonces, por eso es importante que usted y yo, eso es tener una conciencia, querer tener una conciencia limpia. A la verdad de la conciencia, la primera palabra que utiliza la Biblia es una buena conciencia. 1 Timoteo 1:5. Fíjese lo que dice cuando habla de la conciencia. Lo primero que dice: una buena conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia.
Cuando habla de conciencia, lo primero que dice, de una buena conciencia. La segunda palabra que la Escritura usa es una conciencia limpia. Póngame 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 9. Cuando el apóstol le están hablando, mire, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea que no es solo tener una buena conciencia, sino de mantener una limpia conciencia. ¿Sí? O sea, imperfectos somos. Hablamos lo que no debemos de hablar, ok, pero ya el Espíritu de Dios me redarguyó. Tengo que limpiar esa impresión, tengo que limpiar mi conciencia y tengo que reconocer. ¿Sí? Por eso necesitamos ser honestos. Le decía yo entre semana a una de mis hijas, el problema de la mayoría de los cristianos es que pecamos muchas veces porque hablamos de otra persona, por esto, por muchas razones. Y el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Pero hasta ahí nos quedamos. Y el Espíritu Santo te redarguye para que tú vayas delante de Cristo y le pidas perdón y que Cristo te limpie con su sangre preciosa, porque si no esa conciencia se va llenando de cochambre, de cochambre y de cochambre y tú nunca la vas a limpiar. Por eso el rey David le decía a Dios en el Salmo 51, lávame y límpiame cada día más de mi maldad, lávame con hisopo, pero yo quiero ser blanco como la nieve, quiero ser limpio. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros los cristianos, que ya una vez que nos redarguye, que nos cae el 20, como digo yo, no damos los pasos correctos. La palabra, hermanos, limpios, mantener una conciencia limpia. La palabra limpios en el griego es la palabra kataros, no catarro, kataros, la cual está relacionado con la palabra sin mancha, que significa limpiado o purgado, libre de mezclas impías que corrompen una conciencia limpia. No está marcada con culpas contra Dios. Esa conciencia inocente y limpia, a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, el poder de una conciencia limpia solo es posible si la sangre de Cristo limpia nuestro corazón. Solo es posible una conciencia limpia si Cristo nos limpia con su sangre preciosa. Entonces, hermanos, hay que mantener una conciencia limpia. Y miren lo que dice Hebreos 9, 13 y 14. Miren lo que dice, para que usted se dé cuenta del poder de la sangre preciosa de Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si la sangre de los toros servía para limpiar la sangre de los inmundos, cuánto más la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias para que podamos servir a un rey lindo, santo y maravilloso. Creo que es anhelante entonces en esta mañana, creo que es anhelante esta mañana desear que Dios nos limpie, hermanos. ¿Y sabe por qué debemos desear, hermanos? Y yo siempre estoy en esa pauta. Un día leyendo la biografía de Martín Lutero, él escribió una frase que cuando la leí dije, esta es una gran verdad. Dijo, para mí solo existen 2 días. El día que Cristo me salvó y el día que Él venga por mí. Pero la pregunta es, ¿tu conciencia te puede decir si Cristo viene por ti este día?
¿Alguien de aquí me puede decir que Cristo le habló y a su conciencia le va a decir que viene este día por usted? No lo sabemos. Por eso la importancia de mantener una conciencia limpia. Así que los días más importantes para usted son este día que está aquí, que es un privilegio, una oportunidad, y el día que Cristo venga por usted. Eso, qué lindo, ¿no? Bueno, y la pregunta sería, ¿cómo podemos tener una conciencia o cómo debemos de ser para tener una conciencia limpia? Póngame, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mire lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, córrele, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que yo siempre digo, la práctica, la conciencia, todo lo que estamos hablando y leyendo de la conciencia, si no lo ponemos en práctica, es pura información. La práctica. Por eso Jesús, como era práctico, le dijo, si llegas al altar con tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí y ve, ponte a cuentas con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda. Pero fíjese bien, no se la vaya a llevar la ofrenda. La Biblia no dice que se la lleve, dice déjela ahí. Vaya y póngase a cuentas. Sí. La práctica, hermanos. La práctica. Vamos a practicar la palabra que hemos oído en esta mañana. Sí, porque en la conciencia, hermanos, hay que derribar todos los pensamientos contrarios a Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a Dios. Tus palabras, hermanos. Mateo dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Tus acciones, hermanos, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que demos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Tus actitudes, hermanos, tus actitudes, porque el proverbista dice que el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos y que habla con los pies y que hace señas. Nuestras actitudes, nuestras motivaciones, hermanos. Jeremías 17, 9, 10 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino. Dios conoce nuestro corazón, nuestras motivaciones para darnos a cada uno según nuestro camino. Todo eso encierra nuestra conciencia, que hay que tener cuidado. En el libro de Lucas, hermano, póngase de pie. En el libro de Lucas, capítulo 15, me parece 16, los versículos 17 al 19. Ahí hay una historia que da los pasos para empezar a tener una buena conciencia. Mire lo que dijo el hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, fíjese lo que dice, es lo que me llama la atención. Volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba perdida su conciencia, que sus sentidos ya estaban extraviados. Pero aquí dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, o sea, voy a practicar. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti.
yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué le digo que aquí me gustan los pasos que da el hijo pródigo? Porque no se levanta demandando. Da los pasos correctos de arrepentimiento. Agradecido porque Jesús, porque papá lo perdonó. No llega diciendo yo sigo siendo el rey. No. Por eso la Biblia dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si nos pega la palabra, hay que arrepentirnos y hay que dar esos pasos correctos, hay que dar frutos. Se me viene a la mente cuando Jesús invita a Zaqueo y le lleva el plan de salvación y le dice: Zaqueo, baja de ahí porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y cuando le empieza a ministrar, lo primero que Zaqueo dice: puedo devolverle 4 veces a la gente lo que le he robado. Cuando la gente despierta su conciencia, se da cuenta de su pecado. Y Zaqueo lo primero que pensó: le he robado a todo el pueblo, pero se lo voy a devolver 4 veces más. Eso habla de una buena conciencia. Por eso, ¿por qué no venir esta tarde, esta mañana, como el hijo pródigo, delante de papá y decirle: papá, aquí estoy? Si es cierto, he sido malagradecido contigo. Si es cierto, te he robado todo lo que te pertenece, desde la adoración, desde la gratitud. Pero en esta mañana quiero entregarte todo mi agradecimiento. Esta mañana quiero entregarte todo mi corazón. Esta mañana quiero entregarte toda mi voluntad. Esta mañana quiero entregarte todo lo que soy. Esta mañana yo creo que es el mejor momento para que tú y yo renovemos nuestra relación con Dios y decirle: Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ven y despiértame de este sueño. Ven y despiértame, papá. Esta mañana preciosa, eres mi respirar. podemos decirle a Jesús, Eres mi respirar. gracias por ser el autor y consumador de mi fe. Dios, tú Gracias por venir a morir en la mi cruz del Calvario para esencia. perdonar mis pecados. Vive Podemos decirle a Jesús: gracias por tu sangre en mí. preciosa que derramaste en la cruz del Calvario.